Y ya lo tenemos en Sí. vivo junto a nosotros, como todas las semanas, a Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Hola Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, te agradecemos por estos minutos. Ujú. Y bueno, Fede, para comenzar hablando, ¿no?, acerca de las noticias internacionales, sobre todo lo que tiene que ver con Siria, lo mencionábamos en la apertura del programa del día de hoy, para entender un poquito lo que está sucediendo en ese país y qué tiene que ver, ¿no? Bueno, los rebeldes, de quién está hoy en día Claro. a manos el gobierno, el Estado en Siria. Bueno, estamos viviendo una situación de una enorme crisis política en este país de Medio Oriente que se encuentra ubicado al norte de Israel, en una zona caliente. Sí, Recordemos, Siria venía siendo gobernada por un régimen político liderado por Bashar al-Assad, quien fuera el hijo de al-Assad, uno de los líderes de lo que es el partido laico, sí. si se quiere, de orientación en sus orígenes más progresista, Ujú. vinculada con las demandas obreras, vinculado con lo que era el movimiento pan-arabista de Siria, partido Batak, que estaba vinculado con un partido similar que existía en Irak. Luego de lo que fue la crisis hace unos años en Siria y la intervención fundamentalmente de las potencias vinculadas con el bloque liderado por Rusia, se estabilizó un régimen político centrado en Bashar al-Assad y el apoyo que tenía, por un lado, como decía, de Rusia y por otro lado de Irán en el Sí. complejo escenario político de Medio Oriente. ¿Qué aconteció y por qué termina cayendo el régimen político de al-Assad? Bueno, en primer lugar, el desgaste que implicaba llevar adelante un gobierno que venía teniendo dificultades, crecientes descontentos en cuanto al manejo interno, era un gobierno de rasgos autoritarios. Por otro lado, Siria es un país atravesado por muchas complejidades de tipo étnico, donde conviven eh, poblaciones de distinta religión, Sí. de distinta historia política, muchas de ellas atravesadas por tensiones de tipo, como decía, étnico-cultural. Por ejemplo, hay una minoría kurda muy importante, sectores drusos, sectores cristianos, sectores musulmanes. De hecho, el propio Bashar al-Assad pertenece a un sector dentro de la religión musulmana, que es el sector alawita, que es una familia dentro del chiismo, que es la forma de la religión musulmana que gobierna Irán. Los rebeldes son un sector liderado por otra familia de la religión musulmana, vinculado con los sunitas, que son una especie de herederos de lo que había sido la formación de ISIS, una formación político-militar que había irrumpido en Siria en su momento y había sido derrotada militarmente, como decía, en la alianza entre Rusia e Irán. Eh, los eventos que sucedieron en los últimos meses con la ofensiva israelí sobre Palestina y fundamentalmente en las últimas semanas con el enfrentamiento entre Hezbollah y Israel en el norte del Líbano, significaron que las tropas de Hezbollah que estaban apoyando al régimen de al-Assad en Siria tuvieran que retirarse y que Rusia, concentrada en el esfuerzo bélico que está llevando adelante en su confrontación con la OTAN en territorio de Ucrania, no fueran suficientes garantes para sostener el régimen político de al-Assad. En la semana pasada cayó la segunda ciudad más importante de Siria, que es Alepo, y en el transcurso de este fin de semana finalmente fue tomada la capital de Siria, Damasco, lo cual genera una transición política que abre un signo de interrogación respecto de para dónde va a terminar decantando el nuevo régimen político. Las señales que hubo en términos de política internacional, por un lado, el propio al-Assad terminó refugiado en Rusia, se vieron imágenes de él en Moscú. Rusia dijo que estaba abriendo las posibilidades para una negociación con el régimen que se termine conformando. Por otro lado, Israel, que comparte frontera con Siria y que más allá de las idas y vueltas respecto de la situación política interna de Siria, había conservado una frontera de 50 años de no conflicto,
con Siria, lo que hizo las Fuerzas Armadas israelíes fue tomar posiciones en la frontera con Siria de manera preventiva, y así lo anunció el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Sí. para tratar de tomar prevenciones respecto a lo que pudiera acontecer con la formación de este gobierno. El núcleo más fuerte de este gobierno, como decía, proviene del islamismo radical de orientación sunita, que podría significar la imposición de un régimen de orden teocrático vinculado con la religión, pero al interior de todo este conglomerado de fuerzas rebeldes hay otras expresiones políticas. Habrá que ver hasta dónde llegan la posibilidad de generar acuerdos para evitar lo que es una situación en términos humanitarios de una enorme catástrofe. Claro. Desde la última guerra civil en Siria no se logró reconstruir la infraestructura sanitaria y las capacidades estatales mínimas, y hoy la verdad que el riesgo en el que se incurre con esta desestructuración del gobierno de Al-Assad y prácticamente el estallido, la implosión de la propia estatalidad siria, es que se transforme en una nueva Libia, en un nuevo Irak, que una vez que caen estas estructuras que estaban burocratizadas y que tenían evidentemente rasgos autoritarios que venían de la corriente pan-arabista, no se reemplaza por un régimen político que vuelve a garantizar la estatalidad en el conjunto del territorio, sino que termina fragmentado el territorio, donde hay enclaves de distintos grupos políticos, incluso con distintas terminales en las potencias internacionales que garantizan la extracción de los recursos más estratégicos, como ocurre, por ejemplo, en Irak, donde después de la caída de Saddam Hussein no se logró reconstruir un Estado tal como existía anteriormente, y Estados Unidos controla algunos recursos estratégicos, hay tribus, por otro lado, controlando otros sectores del territorio, y esto es lo que podría ocurrir en Siria, donde el interés fundamental de Rusia está centrada en el puerto que permite el acceso de Rusia al Mar Negro, y en ese contexto la crisis humanitaria que podría implicar el derrumbe total y el colapso del Estado sirio no solo implicaría perjuicio para la población civil, sino que las repercusiones van mucho más allá incluso de la zona de Medio Oriente. Por ejemplo, para que tengan un ejemplo, Sí. el éxodo de población civil de Siria en los últimos años es una de las principales explicaciones al problema de la inmigración en los países de la Unión Europea. Claro. Que tanto luego levantan las expresiones de esta derecha reaccionaria nacionalista que vemos en Europa en auge. Bueno, en gran medida esto deviene de que los países africanos y en Medio Oriente que no logran estabilizarse y que las potencias los utilizan para dirimir sus intereses geopolíticos, terminan implosionando y la población civil buscando un horizonte en Europa, lo cual termina generando también una crisis dentro de Europa. Esto para que tengamos una idea del alcance que puede llegar a tener y que está teniendo toda esta crisis en Medio Oriente. Así es, y vos mencionaste Europa y nos tenemos que ir para allí directamente para entender un poquito qué está sucediendo en Francia, Fede, sobre todo con la caída del gobierno y bueno, todo lo que sucede también allí. Bueno, Europa también es parte de una serie de tensiones políticas y geopolíticas, como lo venimos viendo en el tiempo, todas ellas en este marco de esta transición, como decíamos en la columna pasada. Todo lo que ocurre de acá al 20 de enero hay que entenderlo como que se están acomodando las fichas en la previa de la asunción de Donald Trump. También lo que ocurrió en Siria ocurre en ese contexto, y lo que ocurre en Francia en parte tiene que ver también con eso. Recordemos que el presidente, Francia tiene un gobierno que tiene por un lado un presidente que es electo y por otro lado tiene un jefe de gobierno o primer ministro que también es electo, pero de modo indirecto a través de los diputados de la Asamblea Nacional. El presidente es Emmanuel Macron, que hace 2 meses había convocado a adelantar las elecciones para el primer ministro, tratando de frenar lo que era el avance de la extrema derecha en Francia, por un lado liderada por Marine Le Pen y por otro lado de las fuerzas de izquierda democráticas lideradas por Jean-Luc Mélenchon. A diferencia de lo que había hecho el primer mandatario español, Macron no logró una buena jugada con eso, sino que luego de esas elecciones obtuvo menos votos de lo que él esperaba. Con lo cual, en vez de pactar con la izquierda que había ganado las elecciones para poner un gobierno de orientación progresista, decidió poner
pactar con distintos grupos de centro y centro derecha y poner un primer ministro que no tenía el respaldo de la mayoría de la Asamblea. Y eso es lo que terminó estallando la semana pasada. El primer ministro Michel Barnier, de él estamos hablando, que provenía del sector liberal de derecha, fue destituido y de esta manera se enfrenta a una medida de moción para tener que restablecer alguna nueva forma de gobierno. No tiene chances Macron de volver a convocar elecciones porque es lo que hizo hace 2 meses, con lo cual está obligado a moverse con rapidez y designar un nuevo líder para manejar este parlamento dividido y tratar de estabilizar políticamente a Francia. Esta debilidad que muestra el gobierno de Macron tiene que ver, por un lado, con esta quiebre en cuanto a la alianza que había logrado sostener en el gobierno a su primer ministro, y por otro lado, a la persistencia del malestar social y la dinámica de protestas que son el telón de fondo del gobierno de Macron en Francia. Sí, claramente. Y no sé si tiene algo que ver, bueno, Fede, lo estuvimos hablando hace unas semanas también, en lo que sucedió en Alemania, ¿no? También, con algo parecido también con el gobierno. Digo, estas cuestiones que vos decís se están desatando en varias partes de Europa y también en Medio Oriente. Así es, porque hay una situación de crisis de la forma tradicional de gobernabilidad en Europa que se basaba en el pacto entre la centroizquierda y la centroderecha, que es lo que son las grandes marcos de acuerdo que sostienen, por ejemplo, el gobierno de la Unión Europea. Era el marco de acuerdo que sostenía el gobierno de Alemania hasta que Merkel se retiró como primer ministra y hoy gobierna en Alemania Olaf Scholz, pero en alianza con los verdes y con los liberales, y muestra un grado de fragilidad muy importante ante los fenómenos de carácter social, como son la inflación, la crisis económica y la orientación neoliberal de la mayoría de las políticas de la Unión, que van generando un caldo de cultivo de malestar que tiende a ser acumulado por las nuevas expresiones nacionalistas reaccionarias de la llamada nueva derecha europea, pero también por expresiones de izquierda. Esto lo que hace es que el centro político de los países se termine vaciando y generando desestabilización en el marco de estos gobiernos que intentan surfear la situación, pero sin poderla estabilizar en términos estratégicos. Y a eso se le suma la pérdida de norte y de horizonte estratégico del propio proyecto europeo, habiendo sido parte de la política en términos europeos, quedando, digamos, un poco supeditados a la política norteamericana en el marco del conflicto con Rusia. Todo eso deja un gran signo de interrogación respecto de el destino estratégico de Europa como proyecto político, y en sus dos principales países de referencia esto se manifiesta, tanto en Alemania como en Francia. Recordemos luego de la salida de Gran Bretaña de Europa, claro, en lo que fue el proceso del Brexit. Sí, y en esto para ir cerrando, para entender también cómo ingresa, ¿no?, este acuerdo Mercosur-Unión Europea, y si hay países de Europa también que se oponen a este acuerdo, ¿no?, que se quiere firmar. Efectivamente, bueno, en este contexto de recomposición política, de redefinición de las alianzas a nivel internacional, de disputa hegemónica entre China y Estados Unidos, de conflicto bélico en Europa con la OTAN por un lado y por el otro lado Rusia, y de falta de horizonte estratégico para Europa, lo que busca Alemania es posicionarse como un actor que puede orientar una salida a través de la constitución de este acuerdo largamente negociado entre el Mercosur y Europa, ¿no?, y la Unión Europea, a través de un diálogo que fue fundamental entre Alemania y Lula y Brasil. Claro. Recordemos las dos principales motores económicos de los dos bloques, por un lado Alemania en la Unión Europea, por el otro lado Brasil en el Mercosur, que en este nuevo escenario geopolítico plantean la posibilidad del acuerdo no solamente como una opción en términos comerciales, sino también como una opción en términos geopolíticos, claro, dándole a Brasil
una capacidad de maniobra por fuera de la hegemonía norteamericana sobre la región del Cono Sur, y Alemania una respuesta luego de lo que es la crisis que está atravesando Alemania después de lo que fue la guerra declarada entre Rusia y Ucrania, que implicó que Alemania perdiera potencia política, perdiera el acuerdo que tenía con Rusia de proveerle fundamentalmente de energía barata que permitía sostener en gran medida la competitividad de la industria alemana, y lo que intenta es, a través de este acuerdo, ganar aire, sobre todo, y aire geopolítico y capacidad de maniobra en el nuevo escenario que se abre con esta transición geopolítica. Ahora, las consecuencias de este acuerdo, tal como estaban planteadas hasta hace unos meses en lo que era público de lo que era el acuerdo, implicaban fuertes perjuicios, sobre todo para lo que es la industria argentina y brasileña en menor medida, así como también una serie de otras consecuencias vinculadas con las compras gubernamentales, con la imposición de ciertos parámetros vinculados con lo ambiental, que en realidad terminan funcionando como formas de proteccionismo arancelario encubierto. No se sabe qué se ha modificado de esa agenda que hasta hace unos meses implicaba el rechazo por parte del gobierno argentino de Alberto Fernández respecto de ese acuerdo, e incluso el rechazo también por parte de Francia, porque recordemos que Emmanuel Macron estuvo en Argentina en ocasión del G20 que se hizo en Brasil y aclaró que Francia no iba a acompañar este acuerdo. O sea que aparece ahí también una interna dentro de la propia Unión Europea respecto de cómo se va a terminar implementando este acuerdo. Lo cierto es que, por más que se haya anunciado y se le puso bastante importancia en las repercusiones que puede tener, no es algo que en caso de que se aplique se va a aplicar inmediatamente, sino que ahora tiene que proseguir un largo recorrido parlamentario, tanto en Europa como en los países del Mercosur, para su eventual implementación. Así que todavía sigue siendo un signo de interrogación qué va a ocurrir finalmente con este acuerdo. Fede, te agradecemos por estos minutos. Como siempre, toda la información del panorama global en donde la U. En observatoriodelsurglobal.com. Fede, muchísimas gracias. Nos vemos. Ahí pasaba Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Toda la información internacional aquí en donde la U. En donde, en el magazine cerca tuyo. Escuchamos una tanda y enseguida volvemos.